Un saludo cordial. Mi nombre es Jorge Luis Verdugues Trujillo. Soy maestro de matemática y física. Actualmente trabajo en la unidad educativa Coronel Ciro Meaya del municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz. En esta ocasión quiero hacerles conocer un artículo académico que fue el resultado de una investigación que empecé hace unos años, ¿ya? El cual lleva por título Razonamiento lógico, clave para el análisis, la argumentación y la solución de problemas. Como verán, esto resultó de un arduo estudio y trabajo durante muchas gestiones. Como mencioné, el estudio se va a realizar en la unidad educativa Coronel Ciro Meaya, el cual busca fortalecer el aprendizaje en matemáticas, especialmente en el pensamiento lógico, el cual está enfocado en un enfoque cualitativo y decolonial, en las cuales se implementaron diversas estrategias didácticas para abordar las dificultades de aprendizaje. Ya que nosotros muchas veces vemos que los estudiantes tienen problemas y eso viene desde la casa, desde el nivel primario, el cual con padres de familia, maestros y todas las personas que estamos inmiscuidos en la educación, debemos trabajarlo, iniciar en la niñez, hacerles jugar con juegos lúdicos, rompecabezas, los cuales ayuden a pensar y a fortalecer el razonamiento analítico, lógico, ¿no? Las palabras claves que en esta ocasión resultaron, ¿no?, de la investigación son los cuales estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas en educación secundaria, ¿ya? Aplicación del enfoque cualitativo y decolonial en la investigación educativa para la enseñanza y aprendizaje. Cualitativo, el cual vamos a ver el proceso, ¿no? Que se vio el proceso durante todo este tiempo, ¿ya? Decolonial, en cual hemos visto como maestro analizar todas las situaciones, tu experiencia que has pasado durante este tiempo y poder ver que la enseñanza de la matemática debe cambiar en muchos aspectos, no seguir el método antiguo, porque hay muchos estudiantes que tienen dificultades, los cuales tardan en aprender y captar las matemáticas, en los cuales, ¿no?, debemos enfocarnos también en esta otra palabra clave que dice uso de herramientas tecnológicas como el GeoGebra, PET para fortalecer el pensamiento lógico matemático. GeoGebra, bueno, nos ayuda en gran parte de la matemática a enseñar el movimiento, figuras, ¿sí? Para poder graficar realidad aumentada y eso. Y PET, bueno, es un simulador que se utiliza en el área de física, ¿ya? Para poder simular los problemas, los cuales tienen que ver mucho con el pensamiento lógico matemático, ¿no? Otro de ellos, la participación de los padres en el proceso educativo. Es muy fundamental que los padres participen en ese sentido, ¿no? Otro, el desarrollo del pensamiento lógico a través de la contextualización de las matemáticas. Es muy importante la contextualización porque a veces no vemos la forma de cómo adecuar la matemática en ese sentido. ¿Mm? No contextualizamos a la región, al lugar donde vive el estudiante. Otra palabra clave sería importancia del trabajo comunitario entre los actores educativos, maestros y directivos para mejorar la enseñanza. Vamos a basarnos en esas palabras claves que resultaron de un estudio profundo, ¿no? El
contexto de la educación, bueno, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la Puerta Unidad Educativa, como el contexto de San Julián es un poco muy diverso, se encuentra en la región de la Chiquitanía, pero en San Julián pues se encuentra una cantidad de gente de todos los rincones del país, bayunos, paceños, orureños, chuquisaqueños, cochabambinos y que de todas partes. Entonces, no hay una cultura predominante, ¿no? De lo que es la chiquitanía aquí, o no sé, como decimos, el habla guaraní y esa situación. Mayormente hay gente que vino del interior y en su mayoría hablan el idioma quechua, ¿no? Entonces, como verán, es un caso especial en este sentido, el contexto de la investigación. En ese sentido, eh, se pudo identificar en ese sentido varias dificultades, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas. En ese sentido, como maestro, tuve que enfocarme en ver cómo aprendían los estudiantes, ¿no? La relevancia del pensamiento lógico en la resolución de problemas. Bueno, esto, como dije ya, viene desde la educación inicial, primaria y secundaria y a veces repercute porque no se ha podido trabajar de otra manera y a veces como maestros no nos damos ese tiempo para poder preparar estrategias o materiales para poder trabajar en ello y a veces trabajar entre los mismos colegas repercute, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos o no ponerse de acuerdo entre cada maestro, porque cada maestro tiene su propia forma de enseñar, ¿no? Hay otro, por ejemplo, el factor, como mencioné, es la falta de apoyo familiar y el uso excesivo de dispositivos móviles, ¿no? Uno de los factores, como mencioné, es que los papás se van a otro lado, no viven en el sector o en la región y se van a trabajar a otros lados y los estudiantes en su mayoría viven solos. Entonces, en este sentido, afecta mucho en el estudio de los estudiantes y el uso excesivo de los dispositivos móviles, o sea que los estudiantes utilizan bastante, disponen de su tiempo para utilizar bastante el teléfono celular, el cual afecta muchísimo, ¿no? En el pensamiento lógico y en el cansancio y el estrés mental que uno puede tener. Como dijimos, la metodología que se va a utilizar es el enfoque cualitativo y decolonial. En la parte cualitativa, nosotros tenemos que ver las cualidades del estudiante y analizar cada uno de ellos, ¿no? En la parte de colonial, como maestro, tenemos que cambiar la, el paradigma de la enseñanza antigua y ver el metacognitismo que tiene el estudiante, o sea, la forma de poder aprender. Entonces, en ese sentido, se pudo evidenciar con el trabajo y la aplicación de estrategias y herramientas, el cual se aplicó en su debido momento. La recolección de información, o sea, para la recolección de información se utilizó instrumentos como por ejemplo observaciones, guías de entrevista, diarios de campo, bitácoras de estudio. Entonces, por ejemplo, el cual eh, hicieron ver que tenemos que aplicarlo en la lectura de la realidad. Es lo primero que uno tiene que hacer, la lectura de la realidad, eh, de su realidad, de su contexto, ¿no? Por ejemplo, ver si los estudiantes aprenden, con quién viven, cómo están, a veces, hasta a veces ni desayunan los estudiantes. Y entonces como maestro afrontamos muchos problemas en ese sentido, porque la realidad en lo que vive uno a veces no es como se lo imagina, ¿no? Y en ese caso, bueno, tuvo que ser, uno tiene que analizarse crítica y autocríticamente, tanto en lo personal e intrapersonal,
que tiene que ver mucho con la comunidad educativa. Analizando la situación, por ejemplo, yo cuando me empecé a estudiar en en el colegio secundario, yo tuve muchas dificultades, ¿no? Tenía que trabajar y al mismo tiempo estudiar, y a veces uno valora ese tipo de sacrificios, ¿no? Eh, Cuando uno como maestro se fue preparando, entonces ya tienes un enfoque de qué es lo que debes hacer como maestro, ¿no? Y llegando después a la comunidad educativa, uno ya ve diferentes tipos de contexto, diferentes realidades a los cuales como maestro uno tiene que ir adecuándose para tener este tipo de situaciones para poder cambiar la forma de enseñanza. Fíjense, también tenemos que analizar los datos, pues se tienen que analizar haciendo comparaciones, discusiones o hacer un análisis grupal o con los estudiantes, con los sujetos de estudio, con la comunidad educativa, ¿no? Como mencioné, las estrategias didácticas que se pudieron implementar fueron la organización de grupos de trabajo para fomentar el aprendizaje, el uso de recursos tecnológicos como GeoGebra y PET Simulations, actividades de coloniales para contextualizar el aprendizaje y la participación de los padres de familia. Como estrategia, sí, la organización de grupos de trabajo da muchos resultados, ya que para un maestro el ver de que sus estudiantes también tienen esa facilidad de poder indicar a sus compañeros es de gran ayuda y también hace que el estudiante sea pleno, ¿no? Entonces, los grupos de trabajo no solamente pueden ser, no fueron presencialmente, también fueron, ¿no? Virtualmente, ya que se organizó grupos de WhatsApp en los cuales se podía mandar resolución de problemas, de ejercicios, para poder ayudar al estudiante en su casa, ¿no? Dentro de lo que es el aula, se pudo evidenciar de que los estudiantes congenian entre ellos mismos, comparten ideas, conocimientos. Entonces, los grupos de trabajo son buenos, ¿no? Porque en realidad fomenta lo que es el aprendizaje colaborativo mancomunado entre todos ellos. El uso de recursos tecnológicos como GeoGebra, Pet Simulation, lo que es ajedrez, cubo Rubik, Sudoku y muchos, ¿no? Es recursos tecnológicos que se tiene a la par que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, en ajedrez se hacen competencias tecnológicas mediante celular, eh, competencias que se emanan con resoluciones eh, de lo que es del Ministerio de Educación eh, y muchos, ¿no? Competencia de cubo Rubik, del armado del cubo Rubik, que lo hace más rápido. Entonces, el cual, bueno, ayuda bastante en lo que es en la distracción y en a desarrollar lo que es el pensamiento lógico matemático, ¿no? Dentro de lo que son las actividades de coloniales para contextualizar el aprendizaje, bueno, como ya mencioné, por ejemplo, el uso de recursos tecnológicos tiene que ver mucho con lo que es la actividad de colonial, cambiar la forma de enseñanza y aprendizaje, tanto para el maestro como para el estudiante, ya que estas situaciones pues da curso y se ve en lo que es la realidad de la aplicación de las Olimpiadas Científicas plurinacionales, ¿no? Donde se puede evidenciar que muchas veces algunos estudiantes se decepcionan, defraudan cuando no pueden aprobar ese examen, ¿no? Otro de ellos sería la participación de los padres de familia, ya que hoy en día vemos muy bien que algunos padres de familia mayormente se dedican al trabajo y a veces no se dan el tiempo para poder inmiscuirse o relacionarse en la educación de cada uno de sus hijos, ¿no?
pero en ese sentido nosotros vemos que la participación de los padres de familia es fundamental para la formación del estudiante, no solamente sentimentalmente, psicológicamente y científicamente, muchas veces esas situaciones afectan. Dentro de lo que son los resultados obtenidos, eh, bueno, ha sido un trabajo muy arduo, ya que como maestro uno tiene que repartir su tiempo para el estudio posgradual o para el trabajo del colegio. Entonces a veces el tiempo que tiene uno es muy limitado en ese sentido. O sea, mm, personalmente yo hubiera querido tener un tiempo disponible para poder hacer una investigación de lleno, ¿no? Pero a veces eso es un limitante para los maestros, ya que dentro de nuestra fuente laboral es un poco complicado poder hacer un estudio a profundidad en ese sentido. Pero con estrategias y con ayuda de los propios estudiantes y de algunos colegas maestros he podido trabajar, ¿no? En ese sentido, y dentro de los cuales y los resultados que se obtuvo de la investigación fueron: uno, el mejoramiento en el razonamiento lógico de los estudiantes. Como dije, yo he aplicado estrategias, por ejemplo, aplicar el ajedrez, ¿no? Que se ha implementado como dentro de lo que es la aplicación de tecnologías y estrategias metodológicas, el juego del cubo Rubik, Sudoku, han creado también juegos matemáticos de pensamiento lógico, los cuales tengo en evidencia en videos que al final voy a poder incorporarlo desde mi Drive como un enlace para que puedan verlo, ¿no? Y observarlo, que mi investigación fue verídico, ¿no? Yo sé que es mi primer trabajo y estoy tratando de hacer de la mejor manera posible, ¿no? Hasta eso uno como maestro tiene dificultades, ¿no? En investigar o en realizar este tipo de trabajos. Y bueno, esperemos que sea de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, y como otro resultado, mi persona y lo que es dentro de lo que es la investigación, se pudo evidenciar el aumento en la participación y compromiso familiar, ¿ya? Una vez que mandaba citaciones o hacía llamar con el director al padre de familia, y en ese sentido se pudo, o sea, reflexionar al padre de familia, dentro de los cuales ya los estudiantes ya tenían actividades que tenían que llevar a su casa, realizar acertijos, algunos juegos matemáticos, enseñarles a jugar ajedrez, el cubo Rubik, Sudoku y algunos juegos que en el camino han descubierto con las aplicaciones que hoy en día está de moda dentro del celular igual. Entonces, en ese sentido, fueron algunos padres de familia, vieron, ¿no? ¿Por qué manda el profesor así? En una reunión me dijeron, profe, ¿por qué está haciendo esto? Hasta mi hijo me está haciendo trabajar en ese sentido. Y yo pienso que los padres también deben conocer y deben inmiscuirse en lo que es la formación de los estudiantes para así tener esa confianza entre padre de familia y que el estudiante se desenvuelva de la mejor manera en la unidad educativa, ¿no? Otro de los resultados que pude evidenciar fue el progreso notable en la comprensión de conceptos matemáticos, ¿no? Eh, para poder desarrollar lo que es el razonamiento lógico, considero también que se debe tener un manejo de lo que es el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje algebraico que se tiene para poder desarrollar problemas matemáticos. Porque uno de ellos es eso, porque la mayoría de las personas estamos acostumbrados a trabajar solamente con números y con la incorporación de la álgebra o de las variables. En ese sentido, ya algunos de los estudiantes se pierden, ya, o sea, no hacen un seguimiento, ya pierden la noción del análisis y del pensamiento crítico también, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo,
eh, teniendo este tipo de situaciones y dentro del trabajo, ¿no? Aquí se ve en las imágenes que yo pude realizar la discusión y también la organización del trabajo que iba a desarrollar, haciendo conocer todo lo que es la comunidad educativa, a los directores, a la junta escolar, a los colegas de diferentes áreas. Entonces vieron que el trabajo que se tuvo, entonces viendo lo que son los instrumentos que se les ha mostrado en ese momento, pudieron evidenciar que se estaba realizando un trabajo verídico, ¿no? Y no ficticio. Entonces, como se ve, la cantidad de estudiantes de investigación, bueno, en este caso fueron 33, ¿no? Hasta este momento, y dentro de los cuales yo hablando con el director, bueno, el director menciona, ¿no? Sobre el descuido de los estudiantes en cuanto a los padres de familia. Los estudiantes muchas veces se dedican solamente a jugar en celular y celular, y a veces pierden el tiempo, la noción del estudio, de la formación y todo eso, ¿no? Entonces director menciona que en varias ocasiones en las reuniones se les ha recomendado que tengan un poco de cuidado en ese sentido y que traten de controlar el uso del celular para que así no pierdan el tiempo y que el trabajo sea pues mancomunado entre todos, ¿no? Y otro, tuve también un acercamiento con varios colegas, como mi colega Timoteo Contreras, que también está desarrollando la formación de posgrado en maestría en otra área. Y también menciona, ¿no? Algunas problemáticas que tiene él. Pero en cuanto a mi área, yo pude evidenciar con mi colega Policarpio Vázquez, que es del área de matemáticas, sugiere, ¿no? Que se debe seguir mejorando las estrategias y aplicarlos para tener resultados a largo plazo, porque ustedes muy bien que la matemática no es aprender de la noche a la mañana y necesita un trabajo secuencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos conversado con él y hemos entrado de acuerdo de que para el año vamos a reunirnos todos los maestros de matemáticas y tratar de desarrollar estrategias y materiales, ¿no? Los cuales nos van a poder servir para poder realizar un trabajo de calidad y eficiente. Los desafíos persistentes que se me han atravesado durante el trabajo de investigación fueron el uso inadecuado de dispositivos móviles. Como dice, tanto el celular a veces es como un instrumento de doble filo. A veces te da buenos resultados y a veces te da muchos resultados negativos, ¿no? En ese sentido, mi persona el otro año ha sido parte de la comisión pedagógica. En ese sentido, pudimos aplicar lo que son los cajas o casilleros donde se puede guardar los celulares en hora de clases, y llegando instalaban, colocaban ahí en los casilleros los celulares, y así podemos controlar dentro del colegio por lo menos un poco, ¿no? Lo que es el uso desmedido del celular. Y, y si tenía que trabajar un maestro, tenía que sacar en la hora de clase y luego depositarlo, y al final a la salida del colegio se les devolvía, ¿no? El celular. Otro de los desafíos persistentes que tengo es el acceso desigual a recursos tecnológicos. Bueno, en la unidad educativa casi no cuenta con muchos eh, computadoras y todo eso. En ese sentido, entonces no se puede utilizar de la mejor manera posible, ya que el tiempo que se da en el trabajo, bueno, no alcanza, ¿no? A veces para poder trabajar y enseñarles personalmente a cada uno de los estudiantes, ¿no? Y también que hay problemática de que muchos estudiantes a veces no tienen un celular o una computadora en casa para poder hacer el seguimiento de los trabajos, ¿no? Y otro de los desafíos persistentes, como ya se mencionó, entonces como uno de mis colegas me sugirió también, es la necesidad de desarrollar estrategias personalizadas para mejorar la participación de los estudiantes, porque muchos de los estudiantes a veces por el hecho
de que tienen miedo para poder participar, entonces no ni siquiera no consultan al maestro sobre las dudas que se tiene en las clases. Bueno, dentro de las conclusiones puedo mencionar que la importancia de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bien, considero también que las estrategias pedagógicas deben ser innovadoras, ¿no? Y a la par de la tecnología. Otro, llegando a la conclusión que el papel fundamental de la comunidad educativa en el aprendizaje, o sea, como todos estamos inmersos, maestros, estudiantes, padres, director y todo lo que es el consejo educativo, el centro estudiantil, entonces en ese sentido todos estamos inmersos en lo que es en la educación. Otra de las conclusiones que puedo mencionar es el proceso de transformación educativa es continuo y colaborativo, ya que como dije, el director de la unidad educativa ha sido muy persistente en este tipo de hacer un seguimiento al trabajo que estuvimos desarrollando a la par todos los maestros, especialmente a mi persona, porque como estoy haciendo un estudio, entonces a mí me ha ayudado mucho, ¿no? La experiencia que tiene como director y me ha guiado muchas veces en este tipo de situaciones. Por ejemplo, llegando a todo esto, llegando a una conclusión específica, puedo mencionar que el estudio destacó la relevancia de fortalecer el aprendizaje a través de métodos innovadores y tecnológicos, así como el papel del entorno familiar como factor clave en el rendimiento académico. Yo sé que con este trabajo tal vez eh, trate de ayudar en algo, ¿no? Y también espero algunas sugerencias de algunos peritos en la especialidad, en el área, porque como maestro uno a veces, yo espero, ¿no? Aprender más porque yo sé que tengo errores a veces y los cuales, gracias a las sugerencias de algunos colegas, voy mejorando entonces. Y como se dice, ¿no? El aprendizaje es comunitario hoy en día, todos aprendemos de todos. En ese sentido, doy gracias a todos los que me colaboraron en este trabajo.